Buenos días, muchas gracias. Gracias a la organización de este coloquio por aceptar esta comunicación. Una comunicación que, como verán, pues va a cambiar el tono un poco de lo que venimos hablando esta mañana en torno a traducciones, textos, y vamos a hablar un poquito más de la imagen o la influencia que la Orden de Santo Domingo tuvo en un artista plástico como Gregorio Prieto. Me van a permitir que lea este resumen con el fin de poder adaptarme bien a los 20 minutos correspondientes. Gregorio Prieto, 1897-1992, ha sido conocido como el pintor de la generación del 27, no solo por la estrecha amistad que mantuvo con alguno de sus miembros más destacados, tal es el caso de Alberti, Cernuda, Alexandre o Lorca, sino ante todo por compartir los mismos postulados estéticos de este grupo, especialmente por lo que a la búsqueda de renovación y modernidad se refiere. No en vano, Gregorio Prieto siempre estuvo en contacto con el arte europeo más avanzado. Recordemos a este respecto su estancia en París en 1925 o sus años en Italia durante el correspondiente pensionado en la Academia de España en Roma entre 1928 y 1933. Tal bagaje desembocaría en una personal estética que aglutinaba la influencia del retorno al orden con el surrealismo. Surrealismo a través del que Prieto daría rienda suelta a sus frustraciones, a sus anhelos y a sus vivencias más íntimas. Esencialmente el maniquí y el marinero se trocarían en metáforas homoeróticas en el alter ego de un creador que destacaría igualmente por la libertad y el lirismo con el que abordó esta iconografía en su quehacer, siendo también en esto, quizá junto a Jean Cocteau, un auténtico y arriesgado adalid de la vanguardia. En todo momento, la producción del manchego destacó por su capacidad para el dibujo y la ilustración. Su peculiar grafía, dimanada del neoingrismo, tan singular del retorno al orden gráfico inaugurado por Picasso hacia 1915, dotaba sus composiciones de una expresiva sensualidad por la que siempre fue reconocido, sobre todo a la hora de ilustrar libros de poesía o cuando en el tercer cuarto del siglo pasado se dedicara a recorrer España con el fin de editar una serie de cuadernos de dibujos consagrados a sus ciudades más importantes. Esta prolífica, rica e intrincada trayectoria artística y biográfica no fue incompatible con el natural anhelo de trascendencia de Gregorio Prieto. Antes, al contrario, tal afán de eternidad se evidencia en su gusto por los valores estéticos dimanados de la estatuaria griega y romana, que en tantas ocasiones observamos recreados en ciertos autorretratos donde el propio pintor se perenniza como un joven al modo clásico, signo de esa inmortalidad a la que aspiraba él y su arte. Estas inquietudes metafísicas se encauzaban de igual manera a través de sus creencias. Hombre de fe, Gregorio Prieto no dejaba de encomendarse a la Virgen de la Consolación, patrona de su localidad natal, Valdepeñas, así como a San Miguel Arcángel, a quien tantas veces invocaba frente a sus enemigos y adversidades. Nada más lejos de la realidad considerar tales aspectos como simples supercherías o anquilosadas costumbres, pues en sus diarios leemos con frecuencia cómo el primer día de cada año el artista cumplía fielmente con las preceptivas obligaciones sacramentales. Y es que en esta espiritualidad, en tal capacidad para la contemplación, para hallar en lo cotidiano esa perfección tras la que se vislumbra la mano de la providencia, esa belleza que Prieto plasma con sus pinceles y lapiceros no queda muy lejos del discurso de la Orden de Santo Domingo, contemplata alis tradere. Bien podríamos definir el quehacer de Prieto con esta máxima. En efecto, en la contemplación de la belleza, entendida como imagen divina, el pintor manchego siempre halló un subterfugio. Incluso en momentos tan dramáticos como los que le tocó vivir, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la producción de Prieto nunca trasluce tragedia alguna, siempre transmite la riqueza de ese mundo interior que a partir de la admiración y la recreación de lo inmediato evoca lo trascendente. Quizá desde esta perspectiva podamos entender mejor la cercanía existente entre Prieto y la espiritualidad dominica. El primer contacto del valdepeñero con la orden de predicadores tuvo lugar a principios de los años 40 del siglo pasado, cuando el artista vivía en Londres. Sin embargo, al comenzar los bombardeos alemanes sobre la capital del Reino Unido,
Prieto, como tantos otros, solía pasar largas temporadas en Oxford, donde contaba con la amistad de muchos intelectuales españoles allí exiliados, como Jiménez Fraud, Natalia de Cosío, Salvador de Madariaga, Luis Cernuda, etc. Desde hacía tiempo Oxford, también Cambridge, se habían convertido en ciudades referenciales para Gregorio Prieto, por haber podido vivir en ellas plenamente su singular ambiente universitario. De hecho, fue a los estudiantes a quienes Prieto dedicaría uno de sus más preciados cuadernos de dibujos del periodo inglés, Students, Oxford and Cambridge, publicado en 1938. Precisamente en este contexto de estudio, pero también de oración, nuestro artista frecuentaba el Blackfriars Hall de St. Giles, centro dominico vinculado a la Universidad de Oxford. Fue aquí donde el manchego halló no solo el silencio y el recogimiento necesarios para la creación, sino también, sobre todo, el consuelo para la calamitosa situación personal que el pintor atravesaba por entonces. Los primeros años 40 no fueron especialmente halagüeños para Prieto. A la lejanía de su país y a las precarias circunstancias de su familia en España se unían las lógicas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: carestía, carencia de encargos, etc. Frente a este escenario ciertamente crítico, Prieto halló en la Orden de Predicadores protección y apoyo, proporcionándole algunos trabajos y promocionando su creación a través de la publicación Art Notes, dependiente de la institución dominica referida. En un gesto de gratitud, pero también de encendida emoción estética, el pintor manchego realizó una importante serie dibujística consagrada a la vida conventual y a la historia de la Orden de Santo Domingo a partir de lo visto y de los sentidos en el Blackfriars Hall de Oxford. Dicha serie fue dada a conocer en la exposición celebrada entre el 14 de febrero y el 7 de marzo de 1942 en el St. Michael Workshop de Oxford, de la misma ciudad. Bajo el título Drawings of Dominican Life by Gregorio Prieto, se reunieron, según el catálogo, 12 dibujos que recreaban el día a día de los dominicos, incluyéndose asimismo la efigie de algún miembro destacado de la orden, y junto a ello también se colgaron 2 óleos, el homenaje a Zurbarán y el homenaje a Murillo. El homenaje a Zurbarán resultaba muy adecuado en esta exposición, pues el artista extremeño es sin duda el artífice por excelencia de la vida conventual, ¿no? Como recordar, por ejemplo, su serie para San Pablo de Sevilla, para el convento de San Pablo de Sevilla. Por otro lado, en este conjunto de ilustraciones de iconografía dominicana, Gregorio Prieto, en cierto modo, se hacía eco de aquellas grandes series conventuales tan características de nuestro siglo de oro en general y de Zurbarán en particular. Al igual que en tales conjuntos conventuales, se recreaban los capítulos y las personalidades más eminentes de las respectivas congregaciones. Aquí Prieto hizo lo propio respecto a destacados santos de la orden, como Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena o quien tenemos en la imagen, esta estrella de Santo Domingo. A propósito de algunas de estas efigies, se ha señalado la posible influencia del Greco. Concretamente, Serrano de la Cruz relaciona el dibujo titulado Maestro Dominico con la representación que el cretense hiciera de Fray Hortensio Ferris de Paravacino, hoy custodiada en el Fine Arts Museum de Boston. Lo cierto es que la vinculación entre el arte y la espiritualidad de Santo Domingo restaña en todo este conjunto. En tal sentido, una de las imágenes donde más podemos identificar a Gregorio Prieto es en la estampa titulada Padre Dominico pintando, en la cual un joven fraile, paleta en mano, remata un lienzo sobre el que se plasma una visión mística. Tras él, 2 monjes nos retrotraen de nuevo a los modelos del Greco. Evidentemente no estamos ante un discurso improvisado, sino que en el fondo de esta obra yace latente el recuerdo del pintor dominico por excelencia, Fra Angelico, cuyos frescos Prieto conoció bien durante sus años como becario en la Academia de España en Roma, cuando efectuó varios viajes a Florencia, pudiendo admirar la producción del creador cuatrocentista para el convento de San Marcos. No sería descartable que, dada la complicidad de Prieto con los frailes de St. Giles, así como el marcado gusto del Valdepeñero por el desdoblamiento, pudiéramos interpretar la imagen del protagonista del dibujo como un alter ego del propio pintor. Lo dicho aflora con más fuerza si cabe cuando Prieto, según veremos, retome la iconografía dominica a principios de la década de los 50, cuando realice el dibujo Fra Angelico en el Paraíso, donde observamos en primer plano a Fra Angelico en actitud orante, disfrutando de los bienes de aquel paraíso que tantas veces recreara con sus pinceles. Prieto mostró gran interés en captar el día a día de esta comunidad de Oxford. Así lo apreciamos, por ejemplo, en el dibujo de un anónimo monje en transida meditación. Tal es el caso de Dominico rezando.
Probablemente estemos ante la obra más feliz y distintiva del presente ciclo, pues en ella hallamos la singular línea de Prieto puesta al servicio de la más sublime emotividad, captando con una certera precisión la pose del fraile, amén de esos plegados a imitación de los soberbios hábitos de su admirado Zurbarán. La carencia de elementos secundarios o anecdóticos hace que este dominico se convierta en un dechado de elegancia por su sencillez. De igual modo, en Refectorio volvemos a encontrarnos ese gusto de Prieto a la hora de reflejar la vida cotidiana de aquellos hombres de oración. El manchego nos pone ante el momento en que los frailes se reúnen en torno a la mesa. Una vez más, hallamos guiños a la obra de Zurbarán, tanto en la composición en general, recordemos a San Hugo en el Refectorio, como en los cuadros que cuelgan de la pared, un bodegón inspirado también en el artista fuentecanteño, así como la recreación del lienzo cartujano anteriormente citado. En fin, otros dibujos aluden a la cotidianidad y a los momentos de recreo de esta comunidad, como vemos en Padre Dominico al piano. También en esta serie hallamos referencias a su lejana tierra manchega. En esta procesión de frailes se recorta sobre un paisaje que Gregorio Prieto ya recreó en el óleo titulado Campo de Criptana, custodiado actualmente en el Museo de la Fundación Gregorio Prieto de Valdepeñas. Por tanto, vemos cómo la añoranza de su tierra se confunde con la espiritualidad inspirada por los dominicos de Oxford. Técnicamente, todos estos dibujos, ejecutados entre 1941 y muy principios del 42, se basan en esa línea neoingresca ya referida, tan singular del quehacer gráfico de Prieto. En ellos, el manchego se limita a siluetear las figuras y objetos, obviando matices, volúmenes o sombras. Esa línea, otrora sensual, al recrear esta iconografía dominica, se torna en ascética, austera y orante. Sus curvas ascendentes se convierten en verdaderas plegarias que desde la tierra buscan posar sus anhelos en el cielo. Los dibujos que hemos analizado marcaron sin duda un antes y un después en la estética de Gregorio Prieto. Tal es así que en la crónica efectuada por Rafael Martínez Nadal para Art Notes a partir de estos dibujos se consagraron una serie de conceptos que ya definirán las principales pautas historiográficas a la hora de abordar la dibujística de Gregorio Prieto. No en vano, el título de aquella reseña, Poet in Line, se convertirá en un lugar común cuando la teoría artística pretenda acercarse a la producción del creador valdepeñero. La influencia de la vida conventual dominicana no se circunscribiría ni mucho menos a los dibujos que hemos estudiado, sino que tendría una amplia repercusión en la producción de nuestro pintor. Poco tiempo después de la citada exposición, Gregorio Prieto debió efectuar la escenografía para la obra teatral Canción de Cuna de Gregorio Martínez Sierra, producción que se estrenó en junio de 1943 en el New Theatre de Oxford. Conocemos estas escenografías solo por reproducciones fotográficas, muchas de ellas recogidas a través de la prensa. En ellas, bueno, pues hace una exaltación de lo que es un convento dominico. No en vano, Canción de Cuna se desarrolla precisamente en un convento de dominicas. En 1948 comenzaron los primeros contactos de Gregorio Prieto con España hasta que se establezca en Madrid en 1950. Paralelamente también se inician sus relaciones con algunas comunidades de dominicos españolas, como la del convento de la Santa Cruz la Real de Granada, colaborando en distintas ocasiones con la revista Veritas, precisamente, o con el convento de esta misma orden Sito el Almagro. Precisamente fue en este último enclave donde se produjo un hecho importante en la espiritualidad de Prieto, pues fue aquí donde ingresó como terciario de la orden dominicana. La emoción que a Prieto le producía ser terciario, así como lucir la correspondiente insignia, aparece recogida con relativa frecuencia en diversos escritos y misivas del propio pintor, como la que remitió al padre Desiderio de Triana, padre que tuvo mucho que ver en este ingreso de Gregorio Prieto como terciario. En una carta firmada, como digo, al padre Desiderio de Triana el 15 de febrero de 1915, leemos lo siguiente, cito: «Recuerdo con mucho cariño la ceremonia en el convento de Almagro, cuando me impusieron la insignia de terciario, insignia que desde aquel día llevo siempre en mi solapa con todo orgullo». Fin de la cita. Prácticamente contemporáneo a estos hechos fue la publicación del cuaderno de dibujos titulado Dominicos, 12 dibujos de Gregorio Prieto, editado por Ínsula en 1950.
En dicho cuaderno se incluyen, además de las estampas basadas en los dibujos presentados en la exposición de 1942 ya comentados, otras obras efectuadas al amor del convento de los dominicos de Almagro. Dibujos estos últimos, por tanto, que debieron efectuarse entre el 48 y 1950. En el prólogo de esta publicación, Gregorio Prieto encartó un fragmento de su diario, fechado el 21 de marzo de 1941, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, en la que se alude cómo para Gregorio Prieto los dominicos era un motivo de esperanza. En este sentido, me parece interesante la siguiente frase: a la angustia de la guerra y la negrura del blackout se oponen la estrella y el claro hábito de los dominicos, radiantes ambos de inteligencia y de luz. Fin de la cita. Son muchos más los hechos y las experiencias estéticas que se podrían reseñar respecto a Gregorio Prieto y la espiritualidad de Santo Domingo. No obstante, para concluir, no podemos pasar por alto cómo Gregorio Prieto, impulsado por su amor a la orden de predicadores en general y por su comunidad de Almagro en particular, cedería a dicho convento una serie de dibujos y grabados de iconografía dominicana, junto con otras estampas inspiradas en la localidad ciudadrealeña, con el fin de que aquellos dominicos disfrutasen de un pequeño museo. La cesión fue aceptada en la precitada comunidad, el 1 de marzo de 1982. El recíproco cariño entre Gregorio Prieto y la Orden de Predicadores fue testimoniada por el padre Berlanga en un extenso artículo del que extraigo la siguiente cita. El fenómeno de Prieto se ha convertido así en una especie de tradición hebrea para los dominicos de este siglo, inserto ya en la historia de 800 años y lanzado como testigo al porvenir de los futuros hijos de Santo Domingo en la búsqueda de la belleza y la verdad suprema. Porque el espíritu de la Orden de Predicadores no sólo ha constituido para este valdepeñero universal un tema estético, histórico-cultural, sino que desde el núcleo esencial, desde la misma médula dominicana, ha surgido esta obra que se constituye el mensaje de sutil teología en la tradición de los frailes. Fin de la cita. Precisamente cuando el padre Berlanga escribía este artículo y se refería a Gregorio Prieto como auténtico apóstol seglar, el creador manchego estaba trabajando en una magna edición de la Biblia, donde el pintor ya octogenario volcaría todo su afán trascendente, empleando su mejor forma de apostolado, la del arte. La belleza de su vida espiritual la puso Gregorio Prieto al servicio de los dibujos que iluminaron esta, su última gran creación. Una creación de esta Biblia en la que se recoge esa máxima con la que yo iniciaba esa máxima dominica con la que yo iniciaba esta comunicación. Contemplata alis tradere. Muchas gracias.